Ven Espíritu Santo, Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de todo el don del Dios Altísimo, Señor, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú sepulforme en el don, dedo de la diestra paterna, tu auténtica promesa del Padre, que enriquece tus lenguas con palabras. Enciende luz de los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestros cuerpos. Rechaza más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre, conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, rogando en nombre de Eva. Suelta a los prisioneros, las prisiones a los reos, da luz a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Maestra, que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que por nosotros nació y se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una cena segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios que es Padre, gloria a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estas oraciones iniciales que se hacen cada día corresponde con algo que San Ignacio de Loyola conocía como la preparación. Siempre que uno quiera tener un rato de oración, siempre es bueno prepararse, y estos coloquios que invocan al Espíritu Santo, que en este caso también le piden a la Santísima Virgen y que invocan a Dios a través de las palabras de María, que magnífica, que ustedes saben, es un himno que Lucas pone en labios de nuestra Santísima Virgen María, pero es una oración a Dios, que le ha hecho a María el don infinito y maravilloso de haber fecundado su vientre con la presencia de Cristo. Y es la oración de todo creyente, porque al igual que María, también ustedes y yo recibimos la presencia de nuestro Divino Redentor gracias al don del Padre, ya que el Espíritu Santo nos lo ha infundido el Padre para sembrar en nosotros la presencia de Jesús. Entonces siempre es importante que yo disponga nuestro corazón, siempre que uno entra a la oración, invocar al Espíritu Santo. Ustedes saben que los católicos no le rezamos al Espíritu Santo, le rezamos al Padre o le rezamos al Hijo. Al Espíritu Santo lo invocamos, porque Él ora en nosotros
con nosotros y por nosotros. Una frase preciosa que dice: nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el flujo del Espíritu Santo. Una aclaración que yo creo que nos ayuda. El tema de hoy, sexto día, de nuestras meditaciones, tiene que ver con la piedad que los santos padres vivían. Y para ello, el texto que nos corresponde para hoy es extraído de un librito muy hermoso. Se ha atribuido a Tomás de Kempis, pero no se tiene certeza de que haya sido él el autor o el compilador, ¿verdad? Porque puede ser que quien escribió la Imitación de Cristo lo haya compilado de muchos otros escritos anteriores o lo haya escrito. Se le ha atribuido porque su tipo de oración, su tipo de expresión es muy parecido al de Tomás de Kempis, que tiene una historia muy linda, muy singular y al final muy trágica. Él padecía de catalepsia y por eso fue enterrado pensando que estaba muerto y sin embargo estaba vivo. Cuando fueron a desenterrarlo, vieron que se había, por la desesperación, ¿verdad?, de saber que estaba asfixiando, se había traído allí toda esta parte, digamos, de la carga y de la razón por la cual no lo tenemos como santo, porque no sabemos qué pudo haber sentido, experimentado en ese momento. Pudo haber sido algo muy santo, o pudo haber sido pues algo muy feo, ¿verdad? Pero bueno, quitando esa historia, el libro, volviendo al tema, el libro de la Imitación de Cristo es un libro muy hermoso que monta muchas de las bases de la espiritualidad cristiana. Cierto que lo hace en un lenguaje que ya hoy por hoy la iglesia no usa tanto, porque era un lenguaje más bien clásico. Un lenguaje clásico, ese es el lenguaje que la iglesia hablaba muchísimo hasta el siglo XIX y que tenía pues mucha presencia filosófica, un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Es como cuando uno escucha hablar a los médicos en la jerga de los médicos, y uno la mitad del tiempo se queda bateado y la otra mitad ni siquiera batea, ¿verdad? Entonces eso le pasa a veces a la Imitación de Cristo. Uno tendría que conocer muchísimas cosas para poder interpretar qué es exactamente lo que quiere decirnos el libro de la Imitación de Cristo. Sin embargo, edifica montones si uno lo sabe leer con cariño y con presteza. Y habla principalmente en este pasaje, que es el que se usa para hoy, de aquellos a los que llamamos santos padres. Los santos padres fueron la generación, tanto, digámoslo así, de papas, obispos y religiosos, también hay una religiosa, y mártires, por ejemplo, que vivieron en la era inmediatamente posterior a la era apostólica. La era apostólica se termina con la muerte del último de los apóstoles, que decimos fue San Juan, que murió desterrado en la isla de Patmos. Consideramos que él fue el último de los apóstoles, con él se cerró esa primera fase, que es prácticamente el siglo I. El siglo I es el siglo de la era apostólica. Y entonces viene en la historia de la iglesia la siguiente etapa, que se llama la etapa patrística o de los santos padres. Tenemos una ventaja cuando estudiamos a los santos padres, y es que ellos, en primer lugar, están muy cerca de los apóstoles, más cerca que nosotros. Algunos de estos santos padres fueron incluso discípulos directos de los apóstoles, o por lo menos de los sucesores de los apóstoles. Entonces tenían el evangelio fresquitito. Segundo, también ellos vivieron en un tiempo en el que la iglesia tuvo muchos retos, porque empezaron a desarrollarse muchas ideas contrarias al evangelio, lo que llamamos herejías, y muchas problemáticas que ni Jesús ni los apóstoles tuvieron que vivir, las vivieron ellos. Y tuvieron que resolverlas, por supuesto, y naturalmente, estamos hablando que las resolvieron
con el Evangelio, con la palabra de Dios que tenían prescrito. Además, ya ellos tenían por escrito muchos de los textos del Nuevo Testamento. Y digo muchos, ¿por qué? Porque alguno tendría solamente un Evangelio, alguno tendría 2 que 3 cartas de Pablo, alguno tendría algún escrito de San Juan, porque en ese tiempo no había imprentas para imprimir una Biblia y que usted la tenga. Para poder tener una copia de cualquier cosa, imagínense, tenía que agarrar un cabrito y desollarlo, tenía que comérmelo, poner a secar la piel, rasparla y empezar a escribir ahí una copiecita, ¿verdad? Y andarla de un lado para otro. Entonces, imagínense lo que era hacer una copia. Sáquenme 10, ustedes, ¿verdad? Entonces, había una por aquí y otra por allá, incluso una cosa terriblemente difícil. Algún atarantado llegaba y empezaba a escribir lo que le daba la gana, mezclando eso con texto sagrado. Entonces hay un evangelio según San Mateo que circulaba por ahí y quién sabe cuántas copias más sacaron, y que no era el evangelio según San Mateo, sino cosas que se parecían al evangelio de Mateo y un poco llevadas. Y eso alimentó a un montón de comunidades. Háganle números. Entonces, los santos padres son escritores eclesiásticos muy queridos, porque les tocó vivir un tiempo muy importante, esos primeros siglos, esas primeras épocas. Recordemos que la mayor parte de esa época, que llega más o menos hasta el siglo V, la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia fue perseguida hasta el año 313, cuando el edicto de Constantino, ¿verdad?, que ya dejó de perseguir a la iglesia. Entonces fueron prácticamente 200 y resto de años que la iglesia fue perseguida. Así que también una iglesia perseguida es una iglesia que es increíblemente fiel a Dios. Por lo menos entre los orientales, por lo menos en esas primeras generaciones, eran una generación de gente increíblemente fiel a Dios. Y eso es algo que hace tan valioso acudir a ¿quiénes? Acudir a los santos padres. El hecho de llegar a personas que estuvieron muy cerca de los apóstoles, que tuvieron que enfrentarse a situaciones y circunstancias que ya no vivieron ni Jesús ni los apóstoles, y responder con el Evangelio, que tuvieron que vivir en medio de todas estas limitaciones que tenían, y por supuesto en medio de las dificultades que provocaban, ¿qué cosa? La persecución que estaban viviendo, la persecución que estaban teniendo en esta época. Y la invitación de Cristo, ¿verdad?, prácticamente en ese lenguaje, como les digo, casi poético y muy lleno de emoción, decía: qué asombrosos los santos padres que tuvieron que luchar con la persecución, qué admirable su dedicación por entero a los sacrificios que hacían, qué ejemplar que era el testimonio de su vida. Si usted ve, hay cerca de 7, 8 frases en el texto que corresponden para hoy, que se los habrá pasado, sino también después se los van a pasar, donde se enaltece la calidad cristiana de estos a los que llamamos los santos padres. Que, como les digo, eran ante todo, en ese tiempo, pues religiosos, obispos, algún papa, alguna religiosa, algunos laicos, ¿verdad?, y que tenían esa entereza. Y dentro del mensaje, una de las cosas que se destaca, aparte de esta introducción, que creo que era muy importante porque nos ayuda a valorarnos, una de las fuentes de donde mi espiritualidad ha crecido mucho ha sido justamente por la lectura de los santos padres. Ellos tenían un estilo muy pastoral. Si realmente les preocupaba pastorear al pueblo santo de Dios. Y entonces ellos, con el lenguaje del Evangelio, vivían tratando de animar a la gente.
y de proponerles un camino de vida y un camino de santidad y de perfección en la vida cristiana. Quisiera notar una cosa importante. Cuando hablamos de santidad y perfección, son dos palabras que me encantaría traducir al presente, porque mucha gente podría llegar a confundir la perfección cristiana o la santidad cristiana con cosas que no necesariamente lo son. Por ejemplo, mezclar al santo con el santulón, ¿verdad? El santulón es una persona indeseable, perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero es una persona que en general es muy rígida, sufre mucho, por cierto. Una persona también que vive como en una burbuja, como en un mundo, ¿verdad? Teniéndole constantemente muchísimo miedo a la vida real. Entonces se mete como adentro de sí mismo, y entonces quiere adentro de sí mismo vivir de una manera tan perfecta y tan maravillosa, pero a partir solo de ideas y de buenas intenciones y de buenas cosas o de veras devociones o prácticas. Y le cuesta mucho, como que sataniza montones cualquier contacto con la vida de los demás y con la vida de la gente. Incluso había en esa época una fuerte distinción que había mucha gente, ¿verdad?, entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Entonces lo santo que vendría siendo un templo, un monasterio, un convento, y de ahí para afuera todo es profano. Y profano quería decir algo así como malo, ¿verdad? Entonces la idea es contaminarse con el mundo. Mundo no es la realidad de la gente de la calle, pues no es automáticamente. Mundo es lo que se opone a Dios. O sea, puede haber mundo en un convento, puede haber mundo en una sacristía, puede haber mundo en el corazón de la persona más piadosa. ¿Por qué? Porque hay cosas que ahí se pueden oponer a Dios. Como también puede haber santidad en un precario, puede haber santidad en una cárcel, puede haber santidad en media calle, en el bus. Entonces, lo santo y lo profano no los puedo ubicar en un lugar o no puedo andar poniendo etiquetas. Cuidado. Por eso es que yo les digo que a veces hay que tener cuidado cuando uno lee a los santos padres y a estos escritores eclesiásticos, de que uno vaya a pensar en estas distinciones de esta manera. El santo no tiende a hacer mucho esa diferencia, y lo peor, tiende a veces a etiquetar a las personas. Entonces, cuando se habla de la santidad y la perfección, otro tema, la perfección. La perfección se ha tenido a lo largo de la historia. En muchas personas, la perfección se ha teñido de fariseísmo. Para un fariseo, la perfección era ser impecable. Impecable no significa no tener pecas, ¿verdad? Impecable significa no tener pecados, o sea, no fallar en nada. Y hay gente que es obsesiva, literal. O sea, con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y yo he conocido personas que tienen que confesarse todos los días, por si acaso pensé, o sea, incluso con pecados hipotéticos. No, y son gente que sufre mucho, yo los comprendo, les tengo mucho cariño, ¿verdad? Lo peor es cuando empiezan a centrar esto en los demás. Entonces yo no sé si tal vez en la misa me distraje porque me llamó la atención un hilo deshilachado en el mantel, y entonces yo creo que yo pequé porque yo me salí de la Eucaristía y Jesucristo no fue el centro de mi vida en ese momento, y ya eso es un pecado que merece el infierno. Se lo digo ¿por qué? Porque este es un rasgo de una persona que vive esa perfección al estilo de los fariseos. Si no le reclama a los fariseos esa obsesión, ustedes dan el 10% hasta el zacate que crece en el jardín. Si crecen ahí una china o crecen ahí una menta o una hierbabuena, ustedes sacan bien. Pero cuando se refiere de las verdaderas cosas de fe, ayudar al prójimo, preocuparse por el necesitado, perdonar, esas cosas ya no, ¿verdad? Entonces, como que viven en cosas niñas y pequeñas, pero no en las grandes cosas. ¿Cómo podríamos traducir la santidad y la perfección
al lenguaje nuestro, para poder entender cuando leamos a los santos padres. Santidad, oigan qué lindo, es ser libre, principalmente del pecado, del orgullo, ser libre de uno mismo. Si uno es libre, estoy en un trabajo y por ser cristiano me despiden, que me despidan, eso es vivir con libertad. Que tengo una amistad y que no le gusta que yo sea creyente, te la estoy ofreciendo gratuitamente y la puedes aceptar o no aceptar, no me voy a obsesionar con eso. No voy a poner triste si rompemos la amistad porque te considero una persona valiosa, pero soy libre, ¿verdad? Soy libre también de ambiciones. Si tengo plata, pues tengo, y si no tengo, pues no tengo, ¿verdad? También soy libre de eso. Era algo muy bonito que Pablo nos enseña. He sabido vivir cuando he estado enfermo y cuando he estado sano, cuando todo el mundo me ha querido y cuando solo he tenido enemigos, cuando he estado en abundancia, en un viaje que le patrocinaron los tesalonicenses y la gente de Antioquía. Él iba pero comodísimo porque tenía platica para quedarse en hoteles y, bueno, lo digo de una manera, me refiero a que estaba muy bien financiado. Otros momentos en que él naufragaba y de ella andaba nada más como que andaba puesto. Y supo estar con Dios cuando tuvo hambre y cuando comía en abundancia y banqueteaba. Esa es la libertad del Evangelio. Entonces, la primera condición para ser santo es ser libre, ¿verdad? Porque mi corazón está en el cielo, nada de esta tierra termina atándome de una manera fuerte. O sea, por supuesto que si tengo una familia, voy a preocuparme de tener empleo y de llevarles comida, por supuesto que sí. ¿Y eso me va a generar preocupaciones? También. Pero no me va a obsesionar. No va a ser el centro de mi vida. El centro de mi vida es Dios. ¿Verdad? Que es lógico. Tal vez me gustaría un ascenso en el trabajo, pero no por eso voy a serruchar el piso a los demás. No por eso voy a andar ahí de la mebota de un jefe. No por eso voy a hacer algo ilegal. No por eso me voy a meter en algo corrupto, porque soy libre de eso, ¿verdad? Y si me dan el ascenso, bendita la hora. Que si logro tener un cabildo, bien. Si no lo puedo tener, bien. Esa es la libertad del Evangelio. Ser libres para ser felices. O el santo nunca será una persona amargada. Ahora, la felicidad no es lo mismo que la alegría. La alegría es algo pasajero, es un sentimiento, es una emoción. La felicidad es un estado interno de la persona, de satisfacción con lo que la persona está haciendo. Incluso puedo ser feliz hasta cuando estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque sé que ese sufrimiento vale la pena. Y es más, después uno lo siente hasta con satisfacción, hasta con la palabra no es la que más nos gusta, pero como nos da orgullillo recordar todas las desveladas por criar a los hijos, o todas las sudadas para poder finalmente traer la comida a la casa. Ese sufrimiento usted lo siente y siente satisfacción. Esa es la felicidad. Y la felicidad, cuidado, esto yo sé que es cliché, esto yo sé que lo dicen todas las autoayudas del mundo, ¿verdad? Pero también vale la fe cristiana. La felicidad no es una meta, es un estado. Les voy a poner un ejemplo de lo que decía un escalador. Le decía una entrevistadora, qué lindo debe ser, y era un escalador, ojo, de los más peligrosos del mundo. Escalaba cascadas congeladas. Había una catarata, la catarata se había congelado, y entonces él, con el kayaks, iba escalando la parte de hielo de la catarata. Ojo, la catarata no se congela toda, se congela por fuera, pero la parte de adentro todavía hay agua corriendo. Y además, ese hielo es hielo muy quebradizo, entonces en cualquier momento puede meter la kayak y entrar. Imagínense ustedes qué peligroso. Pero le decía al entrevistador, a esto de lo que iba, qué lindo debe ser cuando usted llega a la parte de arriba y conquista esa cascada y usted dice, le pude, lo logré. Y dice, no,
No, eso a mí no me hace feliz. Porque cuando termina, ya terminó el reto, ya terminó el desafío. La felicidad para mí es cada vez que doy un golpe con la alcayata y no me desplomo y puedo seguir. O sea, cada pasito, cada subida, cada paso que daba, esa era su felicidad. Y un creyente entonces considera la felicidad como un estado, que es la plenitud de vida que Cristo me da. Miren que eso está incluso en el lema de la arquidiócesis: compartir la alegría que brota de la vida plena del Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos, compartir esa plenitud de vida. Porque uno siente que la vida de uno con Cristo es plena. Entonces, ser libres para ser felices, viviendo el amor de manera radical. Y esa parte se la dejo para otro día, porque es muy largo de explicar. No es amor todo lo que la sociedad llama amor. El amor cristiano es un amor gratuito, es un amor también que ama primero, y es un amor radical, es decir, capaz incluso de dar la vida hasta por una personalidad. Y vivir el amor de manera radical, pues ustedes saben que lo vive alguien que tiene 20 años de estar cuidando a un hijo para que vive ese amor radical, se ha consagrado a eso. Quien vendiendo tortillas sacó adelante a 6 hijos, es un amor radical. La persona que es capaz de llegar y perdonar a quienes le han hecho muchísimo daño, es amor radical. Entonces, esa es la santidad. Vean que no hay ninguna pirueta rara, no hay ninguna cosa extraña. Sí es cierto que hay santidades que pueden ser más espectaculares que otras son más calladitas, más silenciosas. Y entonces, ¿cuál es la perfección que busca un cristiano? No pecar nunca. La perfección que busca un cristiano es vivir el amor de manera radical. Una persona puede haber una persona que nunca ha pecado, pero nunca ha amado. Se nos sirve. Es mejor arriesgarse a caminar en el amor, aunque de vez en cuando me equivoque, ¿verdad? A decir, es que yo no salgo para no pecar, es que yo no hablo para no ofender, es que mejor no hago porque si me equivoco, cuidado, no. Uno avanza en la vida cristiana y se equivocará más de una vez. Pero, como decía ¿quién era? San Pablo. Es mejor equivocarse haciendo el bien, ¿verdad?, que haciendo el mal. Equivocarse con la intención. Dios mira más la intención del corazón. La intención del corazón que uno tiene que ir de buenas intenciones, a veces está borrado el camino al purgatorio. Pero bueno. Ahora, hay 3 claves importantes que el texto nos propone y que son muy valiosos en nuestra experiencia de vida cristiana y que los santos padres toman de la Virgen María. La primera, importantísima, es el sacrificio personal. El sacrificio personal, que se traduce a veces en pequeñas prácticas: un ayuno, una vigilia, no voy a comerme el postrecito hoy, me voy a ir a pie en lugar de pagar bus. Esas pequeñas privaciones voluntarias que uno puede hacer son sacrificios. Pero piensen ustedes que María podía tener perfectamente su plan de vida. Ella podía pensar, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto en la vida. Pero cuando Dios le pide consagrarse en la familia de Nazaret para sacar adelante a su hijo y vivir como una mujer, viviendo un poquitito al margen de la sociedad, viviendo después como una mujer viuda, viendo además cómo matan a su hijo, ¿cuántos sacrificios tuvo que hacer la Virgen María para acomodarse al plan de Dios?
El espíritu de sacrificio es un espíritu importante. Saber a veces postergarse por el amor. A uno como sacerdote, uno necesita siempre tratar de estar en un buen nivel para poder darle calidad al pueblo santo de Dios. Una de las cosas importantes es que el sacerdote respete sus ratos aparte. El ratito pues para rezar laudes, para rezar vísperas, su ratito para el Santísimo, su ratito para rezar el rosario, también su ratito de descanso. Pero más de una ocasión le toca a uno, sobre todo en los ratitos de descanso, la gente tiene una puntería, ¿verdad? Es una puntería maravillosa. Y usted sienta a comer, se sienta a descansar o va al baño y alguien toca el timbre, toca la puerta, solamente automático, ¿verdad? Y saber tener ese espíritu de sacrificio y no salir, ¿verdad? Con una cara más larga que un único sin plata, sino salir y decirle en qué le puedo ofrecer, en qué le puedo ayudar, ¿verdad? Ese espíritu de sacrificio es muy importante. Entonces, tener la disciplina de saber que a veces me toca renunciar a algunas cosas por el bien de los demás. Jesús se había planeado unas vacaciones muy lindas con los apóstoles, ¿se acuerdan? Se montaron en una barca y se fueron a otro lado. Y la gente los acompañó, y cuando llegaron había más gente que toda la que estaban atendiendo en el lugar donde había dejado. Y el Señor dice, entonces vacaciones para todos. Él se sentó en la barca y empezó a hablarles con calma. Esas vacaciones que él quería terminaron siendo vacaciones para todos, y el sacrificado fue él que tuvo que atender a la gente. Entonces el espíritu de sacrificio a veces es así. ¿De cuántos padres de familia no les toca llegar con todas las ganas de echarse a dormir, y justo en ese momento el Huila dice, mañana tengo que presentar una cartulina y un disfraz de castor, y buscando por todo lado en internet cómo se hace un castor, ¿verdad? Y cuando va al día siguiente, Castro es venido, Castro es venido. Así que se imaginan, ¿verdad?, por qué mueren niños en Costa Rica. Él no era un castor, sino que era un pastor, lo que tenía que disfrazarse y toda la noche hasta las 3 de la mañana cocinando. Pero bueno, parte del chiste es el tema de que cuántas veces quiere uno llegar a dormir y el chiquillo de para el día siguiente, en su inconsciencia el niño no piensa que eso va a costar tiempo, y la mamá a veces hasta las 3 de la mañana haciendo alguna cosa para una presentación. Ese espíritu de sacrificio es una cosa que los santos padres siempre nos enseñan. Y desde prácticas como les digo, una vigilia, como el ayuno, como abstenerse, como renunciar a alguna comodidad, como hacer un voto. El viernes se nos contaba en misa, en la primera lectura de los Hechos, que uno de los que andaba con Pablo se llamaba Sóstenes, ¿verdad? Por una promesa que hizo a Dios se rapó la cabeza, ¿verdad? Una de las cosas para un judío es las barbas y las cabelleras. De hecho, un signo de oprobio es que me mecen la barba, que me corten la barba, que me corten el pelo. Para ellos era un insulto, un agravio, era la peor intención. Hacer un voto al Señor, una promesa al Señor, y raparse el pelo es un signo de voy a andar, y la gente me va a decir, ahí me lo humilló. Y sin embargo, por esa promesa que hizo al Señor, se rapó el pelo. Ese espíritu de sacrificio. Y eso es algo que la Virgen María supo hacer siempre y que los santos padres nos enseñan en muchos de sus escritos. Lo segundo, creo que el autor lo toma de la espiritualidad de San Benito. San Benito fue prácticamente el fundador de todo lo que es la vida monástica, la vida en conventos, en monasterios. Y él tenía un lema que era muy sencillo, muy sencillo, pero que representaba toda una vida. Era ora et labora. Perdón que hable latín, ¿verdad? En español sería ora y labora. Ah, qué difícil la traducción. Bueno, en tico, reza y trabaje. Entonces, ora y labora. En español, ora y labora. Reza y vive. Ya más
se puede, ¿verdad? Y señala cómo a un tiempo de gran actividad seguía otro tiempo grande de oración. E incluso el autor de la Imitación de Cristo decía, aunque por supuesto, incluso durante el trabajo, pasaban musitando oración. O sea, convertían incluso su trabajo en oración, porque durante el trabajo también oraban. Bueno, ¿trabajo de qué tipo? Para poder sostener un monasterio, hay que estar haciendo alguna silla, hay que estar escribiendo algún libro, hay que estar trabajando en la huerta. Cuando yo estoy haciendo esos trabajos manuales, la mente la tengo desocupada. Entonces yo puedo estar orando mientras estoy labrando, cosechando, mientras estoy cepillando una madera, ¿verdad? Orijándola. Entonces es natural que en ese tipo de trabajo uno pueda estar incluso en oración. Pero cuánta gente puede estar en oración, pues cuando va en el bus, o el ratito en que está organizando ahí la despensa en un supermercado, ¿verdad? Repasando las Marías. Entonces, ese espíritu, ¿verdad? De combinar una cosa con la otra. Santo Tomás en cierta ocasión tenía que responder a un escritor que estaba sosteniendo cosas contrarias a la fe. Y dice, ¿qué pasó? 8 horas, tenía que presentarlo en un día entero, o sea, dentro de 24 horas. Entonces, cuenta Luis de Wolf que se dedicó 10 horas a rezar, 10 horas a escribir y 10 horas a dormir. ¿Verdad? Pero esas primeras 10 horas fueron para orar, para que el Señor le diera las palabras que eran las que él tenía que sacar. ¿Cuánto dedica usted a su familia? Usted puede dedicar a su familia tal vez quitando el trabajo, el sueño y todo 6 horas. Técnicamente hablando, bajo ese espíritu, tendría que haber también casi que 8 tantos de horas de oración. ¿Verdad? Pues no es realista para ustedes los laicos tener tanto rato de oración. Bueno, se lo digo que ni siquiera a veces los sacerdotes podemos tener tantas horas de oración como horas de actividad. La Madre Teresa de Calcuta la tenía, ¿verdad? En el día, si 10 horas trabajaba, 10 horas estaba con Jesús. Y le quedaban 4 para mí. Era siempre esa la cuota. Lo mismo que dedico a la gente, se lo dedico a Dios. ¿Por qué? Pues ¿cuál es el mandamiento? Amar a Dios y al prójimo. La misma cantidad de tiempo estoy amando a Dios, estoy amando al prójimo, y el mismo tiempo que dedico al prójimo, se lo dedico a Dios. Entonces, este precepto de ora et labora, ¿verdad? Rezo y retiro. Ese equilibrio de vida es importante. Y esto es un tema importante, el equilibrio de vida. ¿Verdad? Saber equilibrar entre el descanso, la oración, el trabajo, el estudio, la vida social. Saber equilibrarla dentro de un plan de vida es algo que siempre es muy importante. Es algo que los santos padres nos enseñan. Que usted tenga equilibrio de vida. Hay gente que dedica desmedidamente el tiempo solo al trabajo, solo al descanso, solo al estudio, ¿verdad? Solo a la internet, solo a su vida social, ¿verdad? Y la vida como que nos está enseñando esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que todo lo que venga por redes sociales es urgentísimo y tiene que resolverlo ya. Entonces, ¿por qué Dios guarde dejar un mensaje sin responder? Dios guarde no decir ahora ya de una vez. No, uno tiene que saber equilibrar. Hay momentos en que hay que apagar esos aparatitos. No apagarlos, pero por lo menos poder ignorarlos un rato, estar concentrado uno en una actividad. Y María nos enseña montones del silencio, ¿verdad? Y el silencio es muy importante, la quietud.
porque en el silencio es donde uno se encuentra consigo mismo, que a veces es duro. Por eso la gente le tiene tanto miedo al silencio, porque uno se encuentra consigo mismo y lo que se encuentra es muy feo. Y entonces la gente pasa dejando para después, procrastinando, se dice, dejando para después, dejando para después, dejando para después, esos ratitos de silencio de estar con uno mismo, que son muy importantes. La verdad nos hace libres. Vea la verdad de su vida, ponga en manos de Dios y Dios le puede liberar. Y también en el silencio es donde Dios habla. Entonces, ¿cómo escuchar a Dios con tantas voces que yo oigo todos los días? Escucho la voz de las redes sociales, la voz de los medios de comunicación, la voz de la gente en la calle, la voz de esta persona que tiene ciertos intereses, la voz de la otra, hasta la voz de la propia voz interna de uno, que a veces tiende a la pereza, al orgullo, a la vanidad, al sensualismo. Entonces, ¿cómo podemos, verdad, separar todas esas voces para que llegue la voz de Dios y uno tenga ese canal preparado? Hace falta el silencio. Ante todo, cuando se habla de esos ratitos de oración, son sobre todo ratitos de silencio. Por eso es tan linda la oración bíblica, porque en la oración bíblica hay gente que, mire, incluso para hablar con Dios le dejan la cabeza a este bueno. Llega un rato de oración y es toda la lista del mercado, una pedigüeñada, ¿verdad? En serio, parece una lista del mercado. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Escuchen. ¿Se acuerdan de María, pero la hermana de Marta en el Lázaro? Que mientras Marta andaba como loca haciendo de todo, María estaba a los pies de Jesús escuchando. Y Jesús dijo, ella escogió la parte mejor y no hay que quitarse. Es el silencio para escuchar. Y la oración bíblica es eso. Usted toma un pasajito del Evangelio, se mete en escena y escucha las palabras y las repite en su corazón. La repite, incluso hasta que la memoriza. Y usted poco a poco, pensando cuál sería el tono con el que el Señor dijo estas palabras. Y usted se va a equivocar muchas veces. Tal vez piensa que lo dijo así, de modo grosero, de modo sarcástico, de modo ahí yo dándome a las de mucho. Hasta que usted encuentra cómo el Señor dijo esas palabras. Y usted encuentra exactamente el tono adecuado. Y es interesante, o sea, uno escucha y entonces uno adquiere esa familiaridad con el Señor y uno se hace discípulo, porque escucha su voz. Y ya después puede oír palabras distintas, pero usted dice, esa es la voz del pastor. Esa es la voz del Señor. Ese tema importante de dedicarse al silencio y a la contemplación es vital para tener una sana vida espiritual. Y la tercera cosa, ya se me olvidó, últimamente estoy muy chocho de la memoria. Sí, ya me acuerdo. La tribulación y la tentación. Ese es el tercer elemento. Depende de cuál sea el primero. No importa, no pasa nada. La tribulación y la tentación. Son dos cosas que dicen cuántas tribulaciones pasaron, cuántas tentaciones tuvieron. ¿Verdad? Tanto la tribulación como la tentación tienen el mismo sabor. Viene siendo como el examen. Viene siendo como el examen. Una maestra a usted le da clases, le deja tareas y después le pone un examen. ¿Y cuál es la idea del examen? Que usted demuestre que usted ya aprendió. Eso es todo. Para eso está hecho un examen. Y para un estudiante que de verdad aprendió, el examen es su oportunidad para brillar. Para un estudiante que nunca aprendió,
Entonces el examen es la peor masacre que le pueden dar. Como creyentes, nosotros tenemos en la vida dos exámenes. Y esos dos exámenes son la tentación y la tribulación. Hablando de la tentación, por supuesto, ¿qué tanto he crecido yo como persona? ¿Qué tanto me he superado yo como persona? La tentación siempre me permite ver a dónde están mis puntos flacos, que muchas veces no son los que yo creo. Yo pienso que mi gran problema es la soberbia, y después me doy cuenta en la vida real, si me pongo a examinar, que en realidad es el egoísmo, que me cuesta mucho compartir mi tiempo, mi vida, mis cosas con el prójimo. Y yo que pensaba que era la soberbia, y no, resulta que no soy tan soberbia. Es más, a la luz de estar pensando tanto en soberbia, hasta me he hecho humilde desde hace rato, ¿verdad? Y tanto paso hablando de la soberbia, ¿verdad? Que más bien soy más humilde de la cuenta, tratando de evitarlo. Pero resulta que la tentación me dice que mi problema no estaba ahí donde yo pensaba, que estaba en este otro lado. Hay gente que piensa que a la larga es la vanidad, y en realidad se da cuenta de que el problema es más bien la pereza. Entonces la tentación lo que hace es ver a dónde está mi talón de Aquiles, dónde está mi punto flaco. Entonces es un examen, pero ese examen es como una práctica. Que le dice a usted, cuando uno hace una práctica, es para ver a dónde usted está fuerte y a dónde usted está débil. Entonces la tentación tiene ese papel. Tan es así que la tentación la manda Dios. Porque vean, que cuando a Jesús lo tentaron, fue Dios que le permitió al diablillo que lo tentara. Entonces las tentaciones son queridas por Dios, no el pecado, la tentación, ¿verdad? Además, uno puede tener tranquilidad de que la tentación nunca será superior a tus fuerzas. Es un principio de fe fundamental, usted tiene que saberlo. La tentación nunca será superior a tus fuerzas. Bueno, obvio que una persona que deja ir a misa, que nunca hace oración, las fuerzas van a hacer nada. O sea, las fuerzas de uno serán superiores a la tentación si yo estoy alimentando. Una persona será inmune a un virus si tiene buena salud, buenos hábitos, buena alimentación, ¿verdad? Entonces podemos decir que somos resistentes a los virus. Pero una persona que tiene pésima alimentación, muy malos hábitos, muy pocas horas de sueño, nunca hace actividad física y es un sedentarismo, pues esas fuerzas que tenía a disposición no están por sus hábitos. Igualmente la tentación a uno no lo revela cuando hay buenos hábitos espirituales. La comparación es idéntica. La salud y la salud espiritual es de la misma manera que funcionan. Bueno, eso en cuanto a la tentación. La tribulación es el ejemplo de cuánta libertad evangélica, de cuánta fortaleza en el amor y de cuánta felicidad estoy viviendo. Si yo sé que estoy sacando cable y es por el evangelio, hasta dar gusto. Hasta dar gusto, pasar por la tribulación, ¿verdad? Pero resulta que en el trabajo me empezaron a molestar y me dicen praicasiano porque ya se dieron cuenta que yo soy católico y como un par de veces ahí organizé un rosario, ustedes ya me dicen que soy praicasiano y que mire dónde viene la Madre Teresa. Y claro, uno quiere encajar con la gente, llevarse bien, ¿verdad? Y resulta que le hacen a uno el bullying, como dicen los padrinos. Entonces esa es una parte que uno tiene que aprender a sobrellevar. Entonces Jesús es por ti. Es por ti, vale la pena esa tribulación. Y tribulaciones pues más grandes y más fuertes que le ha tocado vivir a la gente. Vivir las contrariedades de la vida, vivir los fracasos, vivir las enfermedades. En la tribulación usted se encuentra quién es creyente y quién era superficial en su fe. Estas son las tres enseñanzas que este texto de la imitación de Cristo nos ha venido enseñando y que este día ha querido dejar en nuestros corazones. Realmente
seminario, este camino de consagración a la Virgen, estos 33 días, es altamente edificante. Yo les pido que lo aprovechen y que los textos no les pasen por encima. Traten de irlos bastanteando. Me gusta decir esa palabra, para que ustedes tomen paciencia y lo vayan rumiando, poquito a poco. ¿Verdad? No necesariamente cada punto. Puede ser que a algunos de ustedes mucho de lo que dije no le haya servido, tal vez hay una frase al principio o solo una frase al final, pero ahí le va quedando. ¿Verdad? Entonces no se estresen por querer aprovechar todo lo que se dice. ¿Verdad? La verdad es que usted esto lo puede volver a hacer el año que viene y el año que sigue. Y lo que este año no me llamó la atención, el otro año ese fue mi cambio en la vida de Dios. Mientras que este año fue otra cosa. Entonces, así es como se vive este tipo de devoción. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Es muy arrogante yo la bendición. Si estamos en esta consagración a María, se la vamos a pedir a ella. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nuestro Rey es tanto como la verdadera Madre, haz que te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas gracias, muchas tardes. Queda por confirmarles si contamos con charlista la próxima semana o si vamos a tener una dinámica distinta. Pero el Padre Cristian sí nos acompaña el sábado 11 y sábado 18 y consagración, recordemos, el 25 de noviembre. Para que recuerden, 8 de la mañana se estaría efectuando la misa de consagración, esperando que el Señor pueda participar. Cualquier cosa podemos ir confirmando con el Padre Cristian si podemos hacer alguna otra misa complementaria para